Estaba sentado en el suelo de la cocina cuando me di cuenta de que nadie vendría. La luz del refrigerador abierto iluminaba la mitad de la sala, y yo me quedé mirando un mensaje que jamás sería respondido. Es curioso cómo el cuerpo entiende ciertas verdades antes de que la mente las admita. Mi mano temblaba, pero no era tristeza. Era otra cosa. Algo entre humillación y agotamiento. Como si una parte antigua de mí finalmente se hubiera cansado de suplicar. ¿Ya te diste cuenta de cómo algunas personas solo disfrutan de tu presencia mientras sigues siendo pequeño? ¿Ya notaste que ciertos abandonos ocurren exactamente en el momento en que comienzas a cambiar? ¿Y ya sentiste vergüenza por haber explicado demasiado tu dolor a personas que ya habían decidido no escucharte? Nietzsche escribió alguna vez que quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Pero nadie habla del instante anterior, el instante en el que te das cuenta de que pasaste años intentando ser comprendido por personas que solo estaban interesadas en mantenerte domesticado. Existe un tipo de destrucción que no sucede de una sola vez. Llega en pequeñas dosis. Un silencio extraño después de que entras a una habitación. Una ironía disfrazada de broma. Una ausencia calculada el día en que más necesitabas a alguien. Y lo peor no es lo que te hacen. Lo peor es darte cuenta de cuánto colaboraste con eso intentando ser aceptado. Durante mucho tiempo pensé que la madurez era soportarlo todo en silencio. Pensé que ser fuerte significaba aguantar humillaciones sin cambiar el gesto del rostro. Entonces, tragaba comentarios hirientes, tragaba abandono, tragaba el hecho de ser siempre el único intentando mantener vivos los vínculos, hasta que el cuerpo empezó a responder antes que la conciencia. Insomnio, irritación constante, un cansancio que no desaparecía ni durmiendo 8 horas. Jung decía que aquello que negamos dentro de nosotros gana fuerza en la oscuridad. Y quizá eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien pasa años reprimiendo su propia rabia para seguir siendo amado. La rabia no desaparece. Se pudre dentro del cuerpo hasta convertirse en otra cosa. Frialdad, distancia. Un silencio extraño que asusta incluso a quienes provocaron la transformación. Lo más perturbador es que nadie percibe el momento exacto del cambio, ni siquiera tú. No existe música dramática. No existe una escena cinematográfica. Solo existe una madrugada cualquiera en la que alguna llave interna gira sin avisar. Y cuando eso ocurre, dejas de perseguir a los demás. Dejas de justificar tu existencia. Dejas de intentar convencer a quien nunca quiso entenderte. Dejas de creer que amar significa aceptar cualquier cosa. Y aquí es donde casi todo el mundo se confunde. Porque cuando alguien deja de estar emocionalmente disponible, el mundo llama a eso arrogancia. Pero no siempre es arrogancia. A veces es agotamiento. A veces es alguien que finalmente entendió que vivir buscando aprobación es una forma lenta de suicidio psicológico. Dostoyevsky escribió que el hombre es un animal que se acostumbra a todo. Y quizá esa sea la frase más peligrosa jamás escrita. Porque te acostumbras a ser minimizado. Te acostumbras a pedir disculpas por ocupar espacio. Te acostumbras tanto a las migajas emocionales que, cuando alguien te trata con respeto, se siente extraño. El problema es que llega un momento en el que algo dentro de ti se niega a seguir negociando su propia dignidad. Y cuando esa parte despierta, el hombre que ellos conocían comienza a morir. Recuerdo el momento exacto en el que dejé de insistir. No fue durante una discusión. No fue después de una gran traición cinematográfica. Fue un martes cualquiera, mientras borraba un mensaje completo antes de enviarlo. Por 5ª vez. Hay algo humillante en darte cuenta
de que siempre eres tú quien intenta mantener relaciones que sobrevivirían sin esfuerzo si fueran recíprocas. Y lo peor es que nadie nota eso desde afuera, porque los hombres aprenden desde temprano a transformar el desgaste emocional en silencio funcional. Sigues trabajando, sigues sonriendo, sigues respondiendo, estoy bien. Mientras algo dentro de ti comienza a pudrirse discretamente. ¿Ya notaste cómo ciertas personas parecen incómodas cuando dejas de ser fácilmente controlable? ¿Cómo algunos vínculos solo funcionaban mientras aceptabas todo en silencio? ¿Cómo existen personas que confunden tu amabilidad con un permiso permanente para atravesarte? Maquiavelo entendía algo que muy poca gente soporta admitir. El mundo respeta más a quien sabe poner límites que a quien vive intentando ser comprendido. Y eso destruye una fantasía peligrosa que muchos cargamos desde pequeños. La idea de que ser bueno inevitablemente hará que alguien nos trate bien. No es así. A veces, mientras más disponible estás, menos valor tienes. Mientras más toleras, más ponen a prueba tus límites. Mientras más explicas tu dolor, menos parece importar. Y hay una violencia silenciosa en eso. Porque la peor destrucción no ocurre cuando alguien te odia. La peor ocurre cuando descubren que aceptarás migajas emocionales solo para no ser abandonado. Así fue conmigo. Me convertí en experto en comprender a los demás mientras nadie hacía el esfuerzo de comprenderme. Pasé años llamando madurez al desequilibrio, llamando etapa difícil al abandono, llamando la forma de ser de la persona a la frialdad. Hasta que un día el cuerpo empezó a reaccionar antes que la mente. Insomnio, cansancio constante, una irritación silenciosa que aparecía de la nada. Jung decía que aquello que reprimimos no desaparece, solo adopta formas más peligrosas. Y quizá eso sea lo que ocurre cuando un hombre pasa demasiado tiempo tragándose su propia indignación para seguir siendo amado. Regresa diferente. Regresa como distancia emocional, como pérdida de interés, como un silencio extraño que asusta justamente a quienes ayudaron a crearlo. Y entonces ocurre la parte más incómoda de todas. Te das cuenta de que la versión de ti mismo que intentaba agradarle a todo el mundo necesitaba morir. Porque ese hombre vivía negociando su propia dignidad por migajas de pertenencia. Vivía pidiendo permiso para existir. Vivía confundiendo aceptación con amor. Y nadie respeta a un hombre que se abandona a sí mismo para ser aceptado. Esa es la verdad que casi destruyó mi vida. Y quizá sea la verdad que empieza a cambiar la tuya ahora mismo. Ahora dime algo sincero. ¿Te esfuerzas mucho, pero igual sientes que nadie te toma en serio? Eso no es falta de mérito. Es falta de proyección. El respeto no se pide, se emana. Y eso empieza cuando reconstruyes tu identidad desde dentro, sin buscar aprobación. Muchos crecieron queriendo agradar, pero eso no te hace fuerte, solo te hace frágil. Grabamos un video mostrando cómo se entrena la mente para dejar de agradar y empezar a imponerse, sin decir una palabra. Para verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una muerte que nadie nota. No ocurre en un hospital. No tiene velorio. No hay flores, mensajes emotivos ni personas vestidas de negro intentando parecer afectadas. Sucede en silencio. Generalmente tarde en la noche. Después de una decepción más, demasiado pequeña para ser considerada grave, pero lo suficientemente pesada como para terminar de romper lo que ya estaba agrietado dentro de ti. Y lo más extraño es que, cuando esa muerte ocurre, el mundo sigue exactamente igual. El mismo techo, la misma rutina, los mismos rostros.
Pero algo desapareció. La necesidad de perseguir a los demás, las ganas de explicar demasiado, la esperanza infantil de finalmente ser elegido por personas emocionalmente indisponibles. La versión débil de ti no muere de una sola vez. Va siendo asfixiada lentamente por las humillaciones que fingiste no sentir. Y quizá esa sea la parte más peligrosa, porque los hombres normalmente no se dan cuenta cuando se están destruyendo emocionalmente. A eso le llaman madurez. Dicen que están aguantando. Dicen que son fríos, fuertes, racionales. Pero existe una diferencia brutal entre fuerza y anestesia emocional. La fuerza es mirar el dolor sin huir de él. La anestesia es fingir que no existe mientras pudre todo por dentro. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba seguir siendo comprensivo, seguir disponible, seguir aceptando versiones cada vez más pequeñas de afecto para demostrar que yo no era difícil. Entonces toleraba desapariciones, toleraba faltas de respeto sutiles, toleraba el esfuerzo unilateral de relaciones que solo existían porque yo insistía solo. Hasta que entendí algo incómodo. Las personas acostumbradas a tu sumisión emocional van a llamar arrogancia a tu cambio. En el instante en que dejas de aceptar ciertas cosas, te conviertes en frío. En el instante en que pones límites, te vuelves difícil. En el instante en que dejas de suplicar reciprocidad, dicen que cambiaste. Y sí, cambiaste, porque la antigua versión de ti sobrevivía de la aprobación ajena. Necesitaba ser aceptada para sentirse válida. Necesitaba sentirse necesaria para tener valor. Necesitaba salvar a todo el mundo porque no soportaba enfrentarse a su propio vacío. Pero llega un momento en el que el cuerpo se rebela contra esa dinámica. Empiezas a cansarte de ambientes donde necesitas disminuir tu inteligencia para no incomodar. Cansarte de personas que solo recuerdan tu existencia cuando necesitan algo. Cansarte de la sensación humillante de estar emocionalmente disponible para quienes jamás estuvieron disponibles para ti. Y entonces nace algo extraño, una frialdad lúcida, no esa frialdad teatral de quien quiere parecer fuerte en Internet, sino la distancia silenciosa de quien finalmente entendió ciertos patrones humanos. Dejas de romantizar el abandono, dejas de convertir migajas en pruebas de amor, dejas de interpretar el esfuerzo mínimo como profundidad emocional. Y eso cambia completamente tu presencia, porque los hombres frágiles hablan demasiado sobre lo que van a hacer. El hombre que murió por dentro aprende otra cosa. El silencio también es protección. Observa más, explica menos, entrega menos acceso, no porque odia a las personas, sino porque finalmente entendió el costo psicológico de permitir entrada irrestricta a su vida. La versión débil de ti creía que la transparencia total creaba conexión. La nueva entiende que el exceso de exposición crea vulnerabilidad en las manos equivocadas. Y eso asusta a mucha gente, porque cuando dejas de reaccionar emocionalmente a todo, se pierde el control sobre ti. Las personas ya no pueden predecir tus emociones con facilidad, ya no pueden manipular tu culpa. Ya no pueden acceder a esa antigua necesidad desesperada de pertenencia. Y quizá eso sea exactamente lo que tanto incomoda. No te volviste cruel. Solo te volviste imposible de domesticar. La verdad es que nadie lamenta cuando desaparece un hombre débil. Lo que lamentan es perder acceso al hombre que aceptaba todo en silencio. Y cuando esa versión muere, no nace alguien mejor. Nace alguien imposible de destruir de la misma manera otra vez. Existe un momento extraño después del dolor. Un momento en el que ya no sientes la necesidad de responder de inmediato.
Ya no sientes la necesidad de explicar lo que sentiste, ni esa urgencia desesperada de ser entendido. Y es en ese punto cuando la gente empieza a extrañarse contigo, porque mientras sufrías en voz alta, todavía eras predecible. Todavía podían controlarte a través de la culpa, la carencia o la esperanza de reconciliación. Pero el silencio cambia todo. El silencio interrumpe el acceso que tenían a tu mente, y pocas cosas asustan más a las personas que perder el acceso emocional a alguien que antes estaba completamente disponible. El hombre ruidoso es fácil de leer. Anuncia sus planes, expone sus heridas, convierte cada emoción en un espectáculo. Pero el hombre silencioso genera incomodidad, porque nadie sabe exactamente lo que piensa. Nadie sabe hasta dónde cambió. Nadie sabe si todavía existe espacio para manipularlo. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era debilidad. Pensé que quedarse callado significaba aceptar la derrota. Entonces, reaccionaba a todo. Quería resolverlo todo de inmediato. Quería corregir malentendidos. Quería demostrar que mis intenciones eran buenas. Pero hay algo humillante en darte cuenta de cuántos conflictos siguen existiendo solo porque insistes en dar explicaciones a personas que ya decidieron no comprenderte. El silencio me enseñó eso. No toda batalla merece una respuesta, ni toda provocación merece tu energía, ni toda ausencia merece ser perseguida. Y quizá esa sea la transformación más difícil para alguien emocionalmente herido. Aprender que la dignidad también consiste en saber irse sin un discurso final, porque el ego siempre quiere cierres dramáticos. Quiere que el otro reconozca tu dolor. Quiere que alguien finalmente admita su error. Quiere salir de la historia como una víctima comprendida. Pero la vida rara vez entrega ese tipo de cierre. La mayoría de las relaciones terminan en confusión, en mensajes sin responder, en conversaciones inconclusas, en silencios pesados que jamás serán traducidos, y los hombres frágiles pasan años atrapados en eso, revisitando recuerdos, ensayando discusiones imaginarias en la ducha, revisando mensajes antiguos intentando encontrar el punto exacto donde todo empezó a derrumbarse. Mientras tanto, la vida sigue escapándose. El verdadero silencio nace cuando entiendes que ciertas respuestas no cambiarían absolutamente nada, porque quien quiso lastimarte ya sabía lo que estaba haciendo. Quien quiso disminuirte sabía exactamente dónde golpear. Y quien observó todo sin mover un dedo ya había elegido de qué lado estaba. Esa percepción endurece algo dentro de ti, no de una manera amarga, sino lúcida. Empiezas a entender que el exceso de acceso emocional es peligroso, que cuanto más disponible estás para cualquier persona, más vulnerable te vuelves a las proyecciones, manipulaciones y necesidades mal resueltas de los demás. Entonces reduces el acceso, no por arrogancia, sino por supervivencia psicológica. Y aquí es donde muchos confunden tu cambio, porque las personas acostumbradas a tu antigua versión extrañan al hombre que reaccionaba de inmediato, al hombre que suplicaba diálogo, al hombre que corría detrás de los demás para resolver tensiones por su cuenta. El silencio destruye esa dinámica. Ya no entregas tu paz a cambio de migajas emocionales. Ya no te explicas compulsivamente. Ya no conviertes el abandono en una misión personal de reconquista. Y eso crea un efecto extraño. Mientras menos intentas convencer a alguien de tu valor, más imposible se vuelve disminuirte. El hombre silencioso no necesita anunciar su fuerza. Esta aparece en la ausencia de reacciones innecesarias, en la calma, en la disciplina emocional, en la capacidad de permanecer entero sin convertir cada herida en una performance pública, porque al final, los hombres realmente peligrosos
rara vez levantan la voz. Simplemente dejan de estar disponibles para los juegos que antes los destruían. Y cuando eso sucede, su silencio empieza a incomodar más que cualquier grito jamás pudo incomodar. Existe una diferencia entre desaparecer y volverse inalcanzable. Desaparecer es huir. Volverse inalcanzable es reconstruir tu propia vida en un lugar donde ciertas personas ya no pueden entrar. Y eso no comienza mudándote de ciudad, ni publicando frases frías en Internet. Comienza cuando decides dejar de vivir en función de la percepción de los demás. La mayoría de las personas siguen emocionalmente atrapadas en los mismos lugares durante años, incluso después del abandono, incluso después de la traición. El cuerpo sigue adelante, pero la mente continúa sentada en aquella vieja mesa intentando entender qué podría haber hecho diferente. Y esa es la prisión más silenciosa que existe. Porque mientras intentas reinterpretar el pasado, tu vida sigue detenida en la puerta esperando autorización para comenzar. Me tomó mucho tiempo entender eso. Me tomó tiempo comprender que algunas versiones de mí necesitaban ser abandonadas por completo, no ajustadas, no sanadas, abandonadas. El hombre que aceptaba migajas emocionales, el hombre que confundía atención con amor, el hombre que necesitaba ser elegido para sentirse suficiente. Ese hombre tenía que quedarse atrás. Volverse inalcanzable significa construir una vida que ya no depende de la validación de quienes te lastimaron. Cambias hábitos, cambias ambientes, cambias el tipo de conversaciones que toleras. Incluso cambias la manera en que proteges tu energía, porque después de cierto punto, la paz deja de ser un deseo emocional. Se convierte en una estrategia de supervivencia. Y lo más curioso es que nadie nota tu transformación de inmediato. Al principio, creen que es una etapa. Después piensan que estás extraño. Después empiezan a sentir que perdieron acceso a algo que antes siempre estaba disponible. Y perder acceso incomoda más a las personas que perder presencia. Porque ahora ya no reaccionas como antes. Ya no suplicas reciprocidad. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor. Simplemente sigues adelante, en silencio. Y hay algo profundamente perturbador en alguien que finalmente dejó de necesitar ser comprendido para seguir existiendo. Ese es el verdadero cambio, no convertirte en alguien cruel, ni volverte frío por vanidad, sino desarrollar una solidez emocional que impide que el mundo siga entrando en ti sin permiso. Los hombres débiles viven intentando ser aceptados. Los hombres transformados eligen cuidadosamente quién puede quedarse. Y quizá eso es lo que las personas nunca entenderán sobre tu cambio. No te alejaste porque odias al mundo. Te alejaste porque finalmente entendiste el precio de darle acceso ilimitado a tu propia alma. Al final, quizá la mayor ironía sea esta. Realmente creyeron que te estaban destruyendo. Creyeron que el abandono rompería tu identidad, que la humillación disminuiría tu fuerza, que el silencio haría que desaparecieras. Pero algunas personas solo despiertan después de perder todo aquello que usaban para anestesiarse. Y cuando eso sucede, dejan de vivir buscando aprobación. Empiezan a construir algo mucho más peligroso. Una vida que ya no puede ser controlada por el miedo a perder a alguien. Porque el hombre que finalmente acepta su propia soledad se vuelve imposible de manipular. Gracias por quedarte hasta aquí. Lo digo porque conozco ese tipo de silencio. Ese silencio pesado que aparece después de que todos se van
y te das cuenta de que pasaste años intentando ser suficiente para personas que nunca estuvieron realmente presentes. Recuerdo caminar solo de madrugada después de una conversación que destruyó algo dentro de mí. No era una tristeza común, era la extraña sensación de darme cuenta de que me había abandonado durante mucho tiempo, intentando evitar que los demás me abandonaran primero. Y quizá por eso existe este video, porque hay dolores que nadie ve, cambios que nadie nota, y versiones de nosotros que mueren sin funeral. Ah, ¿y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro? No ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si alguna parte de este video encontró una verdad que nunca habías podido explicar, entonces ya entendiste más de lo que la mayoría comprende en toda su vida. Ahora haz dos cosas. Suscríbete al canal, porque sobrevivir emocionalmente en este mundo ya debería darte derecho automático a suscribirte. Y escribe aquí abajo la frase: ellos perdieron el acceso. Quiero saber cuántas personas aquí ya entendieron que la paz no es ser amado por todos. Es finalmente dejar de abandonarte a ti mismo. Y hay otro video en la pantalla ahora. Tal vez explique esa parte de tu mente que todavía intentas esconder incluso de ti mismo.